Pues empezaré hablando del último proyecto grande que estuve desarrollando a lo largo de 6 años, principalmente en Ciudad de México, aunque también tuvo una versión en Buenos Aires y en Madrid más brevemente, que era en relación a la memoria del exilio republicano español en México en la tercera generación. Ese fue un proyecto que cambió prácticamente mi manera de pensar la producción artística, porque empecé a trabajar muy directamente con archivos, con historia, y al principio pasó mucho tiempo hasta que logré saber específicamente qué es lo que estaba tratando de hacer con tantos archivos y tanta investigación. Y hay muy poca producción al respecto, ¿no? Como que los primeros años fue tratar más de entender cuáles eran mis intereses y en realidad cuáles eran las preguntas que yo me estaba haciendo, y tenían que ver más como con una cuestión de cómo pensar las utopías políticas desde el lugar del exilio, ¿no? Como yo descubrí en México una historia de España que estaba en otro territorio que no era España, ¿no? Entonces tenía más que ver con una cuestión del descubrimiento, de la fascinación, de cómo se trasladan las utopías, de cómo tienen vigencia a través de las siguientes generaciones. Entonces, básicamente empecé a trabajar a partir de entrevistas, y las entrevistas eran un poco la materia prima a partir de la cual salían las obras que después fui desarrollando en diferentes formatos. Si bien mi formación fue más desde la escultura y la fotografía, después me dediqué más a trabajar en instalación, en collage, en video, y fue un poco ampliándose toda la manera de pensar mi producción artística. Entonces siento que ese fue un poco un punto de inflexión en mi trabajo, en mis intereses, como tener un tema muy específico que tiene que ver con historias no contadas, con memoria oral, como con ausencias de ciertos relatos históricos que en este proyecto en concreto, que se llamó Recuerdos del Futuro, trabajé mucho en relación como una mirada un poco de ida y vuelta, ¿no? De yo venir de un lugar y allí encontrarme con otra historia, y cómo eso también me sirvió a mí para entender mi propia narrativa, ¿no? de mi familia, de la memoria histórica por un lado, pero al final cómo hay una diferencia completamente en lo que aparece en un terreno más íntimo, y cómo eso también te habla de la esfera de lo político, ¿no? Como pensar las utopías y cómo se desarrollan, se transmiten en la intimidad de la familia y de los vecinos, es decir, un ambiente más coloquial. Antes de México yo estudié en Madrid y en Berlín, y viví allí 2 años, entonces creo que también fue un paso bastante importante. Terminé la universidad, fueron 2 años de estudio en Berlín, y ahí mi práctica tenía que ver con, sobre todo, material encontrado. Trabajaba mucho con periódicos, con póster en la calle, ¿no? Y como que los intervenía, los remodificaba, los volvía a instalar en la calle. Todo tenía que ver con material, normalmente papel, que he encontrado, y como transformar ese material, ¿no? Tenía también una pieza que eran con periódicos, con las portadas de los periódicos, ¿no? Como siento que ya había un interés en temas relacionados con la memoria, y como una acumulación y esa imposibilidad de poder asimilar toda la información. Creo que eso ha estado siempre presente, pero bueno, retrospectivamente lo puedo pensar, ¿no? En ese momento creo que era una cuestión más intuitiva, de ir encontrándome con ciertos materiales que me atraían, y de construir más esculturas, instalaciones, espacios también que pueden ser intervenidos. La cuestión es que creo que lo que me ha costado mucho entender era esta diferencia entre, yo estaba haciendo un proyecto de investigación, pero a la vez me resulta muy atractivo las cuestiones de la materia, los colores, y al final es un proceso muy intuitivo de trabajo, ¿no? También los collages, el trabajo con las manos. Más bien creo que eso siempre lo he tenido y ha funcionado de forma paralela con otros proyectos que he seguido haciendo a lo largo de estos 6 años, pero me dediqué, como sentía que tenía un compromiso con ese tema, y que tenía que hablar de ello, también por una situación política en España muy específica, ¿no? Como era el 2011, yo acababa de llegar a México, empezaban unas elecciones adelantadas, al juez que iba a hacer una querella contra la dictadura franquista
le cesan de su puesto, la crisis económica. Entonces también creo que es una consecuencia del momento en el que me estaba tocando vivir y de una decisión de querer hablar sobre eso. Antes de llegar a Dos Mares hablaba mucho de que soy antropóloga casera, que es una expresión que me gusta mucho decir, como que al final siento, bueno, hice una maestría en ciencias sociales y donde trabajé en relación a mi práctica artística, el proyecto de Recuerdos del Futuro. Entonces siempre ha habido algo que me gusta de la antropología, pero eso, una cuestión más doméstica, sin ningún tipo de, realmente de, ¿cómo decirlo? O sea, buscar reflexionar a través de una práctica que quizás pasa por unos modos más vinculados a la antropología, pero no enfocarse en que eso es mi práctica y que yo tengo que dar resultados del mundo de la antropología, ¿no? Como que yo entiendo perfecto que yo no estoy en ese mundo y que mi producción es artística. Pensando en que es una residencia de investigación Dos Mares, yo traje trabajo que había estado desarrollando este año en México, que también estaba en proceso y que me apetecía discutir y aprovechar este espacio para trabajarlo y para discutirlo, ¿no? Como siento que para mí en los últimos años fue un poco cerrar el proyecto de Recuerdos del Futuro y entonces a partir de las preguntas que me estaba formulando ahí ya se abrieron a otros procesos, pero ya no estaba... Yo siento que eso fue un proyecto de 2011-2018 y después fue un poco llevarlo hacia otros lados, las preguntas que habían salido de ahí, ¿no? Y las reflexiones que me interesaban. Entonces, pues hablaba mucho de entender que a mí me gustaba buscar otras narrativas de la historia, que me gustaba más qué es lo no oficial, qué es lo que no se cuenta, lo que está oculto, lo que permiten las entrevistas, lo que no son los grandes personajes para contar una historia, ¿no? Sino lo que son justamente quienes normalmente no son la voz autorizada para hablar, y como en un sentido de dar agencia a ciertas personas para considerarlos también como parte de un relato histórico. Creo que tenía muy claro que en el fondo a mí me interesa mucho el collage como una forma de trabajar y también las cuestiones que tienen que ver con lo espacial, y quizás de ahí viene de mi formación escultórica, ¿no? Pero siento que hay muchos trabajos que hay una cuestión en la que el cuerpo y la relación con los objetos es importante. Y que finalmente también trabajo a partir de relacionarme, hacer entrevistas, relacionarme con diferentes comunidades, con personas. Es un trabajo bastante finalmente colectivo y de procesos largos de trabajo. Hablamos desde el inicio de la residencia en relación a los huecos, y creo que es algo interesante que es significativo y que se puede ver en diferentes de mis trabajos en diferentes momentos. Y claro, en realidad querría puntualizar, porque en el fondo cuando hablamos de huecos de la historia, o sea, no es que no existan, más bien es que no hay quien los escuche o quien los vea, ¿no? Y en ese sentido todo es visible para todo el mundo, solo es que más bien quién lo encuentra o qué es lo que te llama la atención. Y con esta idea de que yo tenía de trabajar en relación a una enciclopedia subjetiva, rompiendo la cronología, ¿no? Tratando de pensar en otra forma de ordenar las imágenes y quizás ordenar el mundo. Por un lado me resulta conflictivo hablar de enciclopedia porque es una taxonomía del saber occidental, y en el fondo yo querría hacer algo, también es una lucha supongo como entre mi deseo del orden y del descontrol. Las cuestiones más específicas cuando yo pensaba en la enciclopedia y este proyecto tiene que ver con lo que estaba haciendo antes, de buscar unas narrativas sobre cómo se contaba, qué tiene que ver la Segunda República en el exilio en México, ¿no? Ciertas historias que eso, cuando no hay cabida o no hay oídos que lo quieren escuchar en España, cómo eso sí tenía una cabida y una existencia en México, ¿no? Entonces siento que esa manera de entender y pensar la práctica es como se traslada la pregunta a la enciclopedia subjetiva, a los collages, ¿no? Como que luego fue también todo un proceso de trabajo con las imágenes de un archivo que voy acumulando desde hace 10 años, y de ahí vienen las imágenes con las que empiezo a hacer estos collages y este proyecto de la enciclopedia.
Es un archivo que, como te decía, llevo acumulando desde hace 10 años, desde que vivía en Berlín y, bueno, no, creo que desde niña he tenido recortes que he ido acumulando de una forma muy intuitiva y también con poco orden y clasificación. Y más bien, a través de ver otros artistas que trabajan con archivos, me he empezado a preocupar más por cómo clasifico, y cuando va acumulándose cada vez más cosas o compro de repente un lote de 50 revistas de National Geographic, pues ya tengo que tener más claro cuál es el parámetro de orden y sobre todo de búsqueda para luego encontrar esas imágenes. Entonces, bueno, pues son clasificaciones desde calle, ciudad, paisajes, personas, cuerpo, textos, palabras, y luego algunas se van complejizando más. También, la verdad, disfruto mucho ordenando mi archivo y también tengo uno que es físico, que lo tengo en carpetas, y otro que lo tengo en digital, en los discos duros. Aquí ya llego con un material bastante depurado, porque en realidad también algo que pasa con ese archivo y con lo que tengo de material físico es que a mí me interesa también las texturas que tienen, y seguro que para la mayoría de la gente que hace collage es importante, ¿no? Como esta cuestión del diferente gramaje, textura, tonalidades que se consiguen con la superposición de papeles. Y aquí traje directamente los transfer que he estado haciendo este año, que es una técnica de grabado que he estado pues aprendiendo en lo que ha estado de año. Y aquí traje una selección de las imágenes que más interesaban, que no sé cuántas pude traer, como 50 o 100, no sé. Y lo que hice durante la residencia, un poco tratando de darle una razón a... No sé si una razón o a entender qué es realmente mi interés particular de este proyecto. Entonces imprimí unas planchas, posteriormente recorté ciertas imágenes que había, como para poder darles mayor autonomía y que pudieran quizás jugar entre ellas, ¿no? Y no entenderla como esta es una historia, porque, perdón, una cosa importante que no dije quizás es que yo entendía estos collages como que fueran como imágenes donde se produciera una acción, un acontecimiento histórico, importante o no dentro de la vida, pero que hay ciertos personajes que obedecen a la cultura popular, televisión, música, ¿no? Literatura, cine, y eso es un poco como todo el imaginario que creo que condensa esta enciclopedia. Y lo que traje aquí ya era un material seleccionado donde más bien estuve trabajando en relación a las posibilidades de entender qué es lo que hay ahí, cuáles son los intereses particulares y sobre todo realmente ahora mismo a lo que he llegado pues es a que no sé qué es una enciclopedia, ni sé si la palabra enciclopedia siquiera me funciona para lo que yo estoy trabajando, pero sé lo que no es, ¿no? Y eso es un poco como la información que estoy dando. Por otro lado, como la pared también tiene una cosa de poder revisar como un archivo de imágenes, ¿no? Como quien quiera puede venir, puede mirarlo, y la información que tienes al lado es: esto no es texto, esto no es paisaje, esto no es persona. Pues creo que tratar de pensarlas más como imágenes autónomas y romper los propios collages que yo había hecho. Que bueno, eso es una forma de trabajar que hago mucho, o sea, tengo muchas... Al final tengo el archivo, tengo las imágenes de diferentes formatos, las imprimo, las fotocopio, las escaneo, o sea, como es un proceso de muchas capas con las imágenes. Las que están aquí son impresiones de unos transfer o unos collages, ¿no? Entonces como que hay como 4 capas dentro de eso, y como yo ya venía con esto hecho, lo que hice fue también empezar a romperlo y decir, bueno, quizás mezclé a Pamela Anderson con un alfabeto japonés y quizás hay que romper eso y no tiene sentido tenerlos juntos, o pensar en otras posibilidades, ¿no? Como más bien también para tratar de romper un poco los esquemas con los que se había organizado esa información. Neus Espressate fue una persona muy importante para la cultura mexicana, para contar muchos acontecimientos históricos y políticos de la historia de México, de España y de un montón de otras situaciones y contextos. Yo la conocí, tuvimos una relación personal, y a mí siempre me fascinó mucho el personaje de una mujer y cómo su historia se podía
Ella nunca quiso ser entrevistada, pero al final, a través de la cotidianidad y de comer juntas o desayunar o cualquier tipo de encuentro casual y cotidiano, me contaba ciertas historias de su vida. Entonces a mí me interesaba cómo pensar la vida de esta mujer para contar la historia del siglo pasado, ¿no? Eso es algo que siempre me interesó y que por supuesto tiene que ver con Recuerdos del Futuro. También yo la conocí porque teníamos unas afinidades comunes, ¿no? Cómo pensar ahora el exilio, cómo pensar ahora la Segunda República, que hablar de las cuestiones sociales y políticas que están sucediendo en el mundo. Y entonces, y cuando llegué a Marsella, yo más bien recordaba esta anécdota que ella me había contado, de que estuvo en Marsella y que entró en contacto con el Frente de Liberación Nacional Argelino, y me parecía una manera de empezar a trabajar con ella, ¿no? Porque es un proyecto que llevo pensando mucho tiempo, que he intentado desde diferentes formas, que he empezado a hacer ciertos ejercicios. Entonces esto era la oportunidad de, bueno, voy a empezar a acercarme al tema que me interesa, ¿no? Y al final, pues lo que he tratado es de conocer gente que me podían llevar a tratar de imaginar ese encuentro, qué es lo que sucedió, cómo fue, y pensando desde las redes de solidaridad entre los exiliados republicanos y el Frente de Liberación Nacional, ¿no? Como también otra manera de entender los movimientos sociales de otra época. Como paseante de la ciudad de Marsella me encontré con las marcas que hacen en el suelo los trabajadores para identificar dónde es que sucede los cables de diferentes conductos de la ciudad. Y a mí la primera relación que tuve cuando me encontré estas marcas en el suelo era más pensarlo como es una coreografía, es una indicación, hay unas marcas, es como de nuevo una corrección de algo, ¿no? Como si de alguna manera hay una búsqueda de un error y entonces estas marcas producen que se cambie, que en el fondo es como un poco una idea que no sé cómo relacionarla con la enciclopedia, pero que creo que la tiene. De poder señalar algo que quizás no tiene importancia aparente para el mundo y bueno, o para mí sí, más bien, ¿no? No importa si para el mundo, para mí sí. Y entonces eso, creo que fue más la fascinación de las formas, los colores, y yo he hecho bastante trabajo en la calle, intervenciones y proyectos de sitio específico, entonces también ya es algo que naturalmente veo. Y sí hubo una relación, sobre todo porque hablábamos mucho de la vida de Neus durante la residencia, como una vida que han sucedido muchas cuestiones en la clandestinidad y como eso también es parte de un interés en mi trabajo, y entonces al final son historias que no son visibles y cómo poder contarlas o cómo poder acercar a tener una imagen de esas historias, ¿no? Para mí Neus y las marcas del suelo son dos cosas que suceden en Marsella, ¿no? Y que eventualmente tienen relaciones porque obedecen a una misma relación con lo que implica hacer un señalamiento o una ausencia de un señalamiento, ¿no? Entonces como que quizás funcionan como opuestos, pero al final yo lo he trabajado de forma paralela, quizás en algún momento se unen de una forma más concreta, todavía no lo sé porque tampoco es un trabajo que esté terminado, pero sí, creo que las formas de hacer también, de trabajar con estas marcas, primero empecé a fotografiarlas, luego hice los dibujos, después de hacer los dibujos me di cuenta que faltaba la escala corporal y que para mí era importante esta cuestión. Conocí a los trabajadores que hacen las marcas mientras estaba un día en la calle dibujándolas, entonces ellos me ayudaron, ellos fueron los que me explicaron qué significaba cada cosa, cada color, cómo eran las marcas. También me hicieron el alfabeto con el que ellos trabajan, y a partir de ahí yo lo podía reproducir, ¿no? Entonces también creo que incluso tiene que ver en el sentido de pensar en que esto es una posibilidad de un alfabeto con la posibilidad de otros modos de lectura de ciertos acontecimientos históricos, con la vida de una persona y cómo hay ciertos picos de la historia que están plasmados en su vida y en su quehacer, y cómo puedes a partir de eso contar un momento. Las imágenes que hay están todas mezcladas, hay imágenes de mis proyectos anteriores
con imágenes del archivo. O sea, más bien antes lo que he tratado de unificar son los archivos que tengo y poder entenderlos como una misma cuestión. Entonces, dentro de las preocupaciones o de lo que me apetecía trabajar en la enciclopedia tenía que ver con la historia de las mujeres y cómo pensar en ciertos personajes que o a mí personalmente me han marcado y recordar, o sea, siempre cuando hablo de la ausencia en la historia me refiero desde los manuales de texto en el colegio y la cultura de la televisión y la cultura popular, ¿no? Como partiendo de ahí, no desde un saber especializado. Y entonces creo que también por la manera, por las relaciones que establezco con diferentes mujeres artistas en México, que creo que te he platicado, que tenemos un colectivo que se llama Entre Minas, donde hacemos visitas a estudios de mujeres artistas y es un problema también en el mundo del arte y en cualquier mundo laboral el que por qué las mujeres no tienen tanta representación como los hombres. Más que por qué es vamos a encontrarnos nosotras y vamos a hacer que eso pueda suceder, ¿no? sin tanto una queja, sino hagámoslo. Entonces, en ese sentido, yo trabajo mucho con imágenes de mujeres en diferentes momentos, desde personajes de dibujos animados hasta personajes históricos de la televisión. Y entonces, en ese sentido, en esos personajes históricos también hay mujeres que tienen que ver con la Segunda República Española y con el exilio. Y entonces, yo creo que de ahí es donde también tiene que ver la historia de Neus. Es como, a veces me pareciera como si hay una historia lineal y de repente hay una lupa que señala algo, ¿no? Y entonces que pensaría un poco que quizás puede ser que esta enciclopedia se abre una lupa a la mirada de una mujer y que esto es otra lupa a un momento específico en la vida de una mujer y que participó activamente dentro de una situación histórica. Y esto es otro universo que quizás es un macro que también puede permitir otras lecturas. Me interesa, pues igual que me sigue interesando los temas con los que abordaba en Recuerdos del Futuro, pero quizás ahora tengo una perspectiva más crítica con qué es lo que se recuerda y cómo, pues también al final este proyecto parte de una relación personal y de afinidad. Entonces, no sé, creo que pues llevo varios proyectos a la vez que tienen relación unos con otros. Y lo que sigue, seguir trabajando. Creo que me resultó muy esclarecedor de mi propia manera de hacer y entender más bien que como el tipo de forma en la que trabajo a partir de la creación de archivos ya existentes y cómo transformarlos o cómo trabajar con ellos, ¿no? Las imágenes con las que trabajo ya existen, estas señales ya existen, yo más bien me las apropio para producir otro tipo de imágenes. Y entonces, sí, pues creo que esto sería un poco el ejemplo, no sé, de como hacer un corte y decir esto aquí, hasta aquí va, pero quizás si el año que viene nos vemos y seguimos hablando de esto, entonces te podré enseñar, pues mira, pasó de esta imagen a esta, o sea, como que siempre hay transformaciones y es como si estuvieras corriendo, paras la cámara y entonces, ¿qué es lo que hay ahí? O sea, creo que para mí, y bueno, y para muchos artistas, o quizás para todos, ¿no? Al final siempre es difícil la producción y siempre cuesta, y es un esfuerzo llegar a la pieza concreta y para mí lo más difícil es pensar en los formatos expositivos, ¿no? Entonces, creo que me da cierta ligereza pensar como, bueno, no tiene por qué estar terminado, es un corte y ahora está así y quizás después cambie.